Hola, buenas noches. Nos conectamos nuevamente. Terminamos ahí una clase hermosa de segundo año cerrando el tema de libres de la manipulación, gracias al pastor Ezequiel Mangonet. Y sé que ya hay muchos conectados de primer año también, así que bienvenidos. La buena noticia hoy es que arrancamos con una nueva materia de sanidad física a cargo de nuestro pastor Carlos. Fue yo que la cursé y la vi el año pasado y tuve que hacerla y trabajar sobre los resúmenes y demás. No puedo dejar de recomendárselas enfáticamente. Realmente fue una enseñanza espectacular, así que no se la pierdan, presten atención también al trabajo que van a hacer y que tienen que hacer después en el Lama, porque realmente entiendo que va a ser de mucha bendición. Así que bienvenidos a los de primer año que se están conectando. Ahí la veo a Graciela, a Marcelo, a Diana. Bueno, bienvenidos. Y seguramente los de Buenas segundo van noches. saliendo para conectarse en su nuevo Lama. Así que vayan ahí conectándose. Es importante que lo hagan y que después presten atención a la nueva enseñanza esta de la sanidad. Así que directamente los dejo porque es una clase bastante larga. Los dejo conectados directamente con la primera clase de sanidad de unas cuantas que van a tener en los próximos días. Que Dios los bendiga. Sí, sí, sí. Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenidos nuevamente a la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Comenzamos hoy 2 materias nuevas, ¿sí? En el primer turno voy a estar enseñando sobre sanidad física y en el segundo turno vamos a tener una materia que es fundamental para todos los que queremos servir en la casa de Dios, en la casa del Padre, en nuestra iglesia, y es la cultura de la casa del Padre. Las 2 materias son introductorias, es decir, vamos a tener 4 clases durante todo este mes sobre ambas materias, ¿sí? Pero esperamos el año entrante, el año siguiente, poder continuar con la parte 2 de estas materias. Así que en este primer turno voy a estar hablando de sanidad física y es introducción a la sanidad física, porque esta materia nos va a llevar varios segmentos más el año que viene. Así que hoy vamos a empezar poniendo fundamentos a el ministerio de sanidad y a la sanidad divina. Quiero hablarte hoy de 25 razones por las que Dios sana. No sé si voy a poder terminar las 25, si no las continuaré la próxima clase, pero quiero enumerarte 25 razones por las que Dios sana. En primer lugar, son razones bíblicas. No voy a poner ningún argumento mío o humano, sino simplemente lo que brota de la palabra de Dios. En primer lugar, la primera razón por la cual tenemos que creer que Dios desea sanarnos y que además Dios quiere usarnos para sanidad de otros, la primera razón es el amor de Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 14 dice: vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Es decir, el corazón compasivo, el corazón amoroso de Dios es la razón número 1 por la que ocurren los milagros. Todo en el reino de Dios funciona a través del amor. La fe funciona por amor y todo el poder de Dios funciona a favor nuestro
como impulso por su amor. Cuando vino a Argentina el gran evangelista Reinhard Bonnke, uno de los hombres que Dios más ha usado en el último siglo en sanidad física en todas partes del mundo, recuerdo uno de sus colaboradores en la previa a la campaña de Bonnke que enseñó algo muy importante. Dijo que Reinhard Bonnke siempre enseñaba que los que quieren ser usados por Dios en sanidad física, por lo general siempre están pendientes del poder, porque creen que esa es la llave para los milagros. Pero Bonnke repetía una y otra vez que lo que primero deben pedir es una dosis mayor de compasión, porque lo que mueve la mano de Dios para obrar milagros es su amor por nosotros. La segunda razón por la cual nosotros creemos en la sanidad física, en la sanidad operada por Dios y que la creemos para nuestras vidas, pero también para ministrar a los demás, es que Dios se comprometió con su palabra. Segunda razón, Dios se comprometió con su palabra. La palabra de Dios dice acerca del Señor mismo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Así que vos y yo podemos estar seguros que todo lo que Él prometió en sus palabras para nuestras vidas, Dios lo cumplirá. Porque mirá cómo dice también la palabra de Dios: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y en cuanto a la sanidad física, por medio del profeta Isaías, 8 siglos antes de Cristo, Él prometió que Jesucristo en la cruz nos daría sanidad. Dice el Isaías 53, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y el versículo 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Cuando Jesús vino a esta tierra, cumplió con esa profecía declarada por Isaías 8 siglos antes. Y Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, dice, así lo expresa, dice, y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y el apóstol Pedro, cuando escribió su segunda carta, su segunda epístola, varios años después, lo da como una realidad ya consumada para la vida de todos los creyentes. Mirá cómo lo dice el apóstol Pedro: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Así que el Señor prometió en su palabra que en la cruz Jesús llevaría nuestras enfermedades y dolencias y que por sus heridas seríamos sanados. Luego, 8 siglos después, Jesús en su ministerio y en su muerte cumplió con la palabra con la que Dios se había comprometido. Y Pedro lo vio hecho realidad en la vida de la iglesia a posteriori. Dios no solo lo prometió, sino que se comprometió con su palabra. Así que la segunda razón es que Dios está comprometido con su palabra. La tercera razón es que Dios lo quiere. Dios quiere hacerlo.
Mirá, en Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3, se nos dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús le dijo, quiero. Esa es la voluntad de Dios, la sanidad. Alguien podría decir que quiso, pero que quiso con aquel leproso, pero que puede llegar a ser que no quiera conmigo. Pero eso sería decir que Dios hace diferencias, que Dios hace acepción de personas, que quiere con unos y con otros no. Pero Dios no obra haciendo diferencias con sus hijos. En el mismo capítulo se nos dice que tuvo la misma intención con el criado del centurión. Mirá cómo dice el versículo 6, dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Nunca dudes que la voluntad de Dios es darte lo mejor para vos. Porque también dice la palabra, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Por favor te lo pido, no hagas la oración del leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Orá por el contrario, la respuesta de Jesús, quiero, sé limpio. No establezcas tu creencia sobre la sanidad física en el grito del leproso, sino más bien construí tu fe en la sanidad física, en la respuesta de Jesús, en la palabra de Jesús, que dijo quiero, porque de lo contrario vas a siempre dudar, vacilar entre la fe y la incredulidad, entre la fe y la duda. Y el apóstol Santiago dice que el que duda es como la onda del mar, no puede esperar recibir nada. Por el contrario, vos fijá este pensamiento firmemente en tu interior. Jesús quiere sanar a aquellos que vienen a Él con fe. Quiere sanarme y además cree, Dios quiere usarme a mí para sanidad de otros. La cuarta razón es porque la sanidad física es un medio para la evangelización. Esto es más que obvio, ¿no? Es una de las herramientas más efectivas para ganar personas para Cristo, ¿sí? En Juan capítulo 6, versículo 2, se nos dice, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Por eso le seguían. Lo mismo en Mateo capítulo 4, versículos 24 y 25. Se nos dice que las multitudes seguían a Jesús por los milagros que hacía. Dice así, su fama se extendió por toda Siria y le trajeron todos los enfermos que padecían diversas enfermedades y tormentos y los poseídos por los demonios, epilépticos, paralíticos y los sanó. Grandes multitudes le siguieron desde Galilea y desde Decápolis, Jerusalén, Judea y más allá del Jordán. Y lo mismo sucedía con la iglesia primitiva. Mirá cómo dice Hechos. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. ¿Sí? Es decir, la gente seguía a Jesús, seguía el mensaje de la iglesia por las señales. Y lo mismo Dios quiere hacer con nosotros. Cada vez que nosotros damos testimonio de Jesucristo, Dios desea testificar
juntamente con nosotros, respaldando nuestra palabra con milagros. Mirá cómo lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 4. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dice que el Señor quiere testificar con nosotros. Testificar, ¿sabes qué significa? Es presentar evidencia, ¿sí? Dios presenta evidencia de que el mensaje que transmitimos es verdadero, es cierto, y la evidencia que presenta son señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Una quinta razón es que el Señor envía la sanidad física para demostración de que Jesús es Dios. Cuando Jesús cura al lisiado bajado del techo por sus amigos, al paralítico que lo bajaron por el techo, dice así, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero vos sabés que en esa casa estaban sentados algunos de los escribas, los cuales hablaban entre sí, dice, cavilaban en sus corazones. Y se decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces dice que Jesús, sabiendo en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de ellos mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Los religiosos decían que Jesús era un blasfemo porque solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús con el milagro les demostró que Él era Dios. Todos los milagros que Jesús hizo demostraban que Él era Dios. En Juan capítulo 14, versículo 11, mirá cómo dice Jesús. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, crean que yo soy Dios, soy uno con el Padre. Y si no me creen por lo que digo, crean por los milagros que hago. La sexta razón es porque Dios es galardonador de la fe. En Santiago capítulo 5 versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La fe es la llave para que podamos experimentar milagros. Dios ha establecido que la fe es la mano que atrapa los milagros que Él desea hacer. En Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este es un principio que se repite una y otra vez en la Biblia. Te doy algunos ejemplos, solo algunos. Así fue, por ejemplo, con la mujer que tenía flujo de sangre. Mirá, Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel instante, en aquel momento. ¿Sí? Tu fe,
tu fe es la que te ha sanado. Lo mismo sucedió con aquellos 2 hombres ciegos. Allí dice en el versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. No les dijo, conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a vuestra fe, porque la voluntad de Dios es la sanidad. También ocurrió lo mismo con la sanidad. ¿Te acordás del criado del centurión? Dice ahí la palabra. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. ¿Cómo te será hecho? Como creíste. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El oficial del rey, otro milagro del Señor, también activó su fe para creer que su hijo sería sanado. Y así ocurrió. Mirá, dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Estaba en estado terminal, al borde de la muerte. Jesús le dijo, ve, anda tranquilo, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos, los criados de la casa, salieron corriendo a recibirle y le dieron nuevas, le dieron noticias diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Un chico que ya estaba casi muerto y que por creer el Padre experimentó la sanidad. Al leproso que volvió a agradecerle por su sanidad, Jesús le aclaró que fue la fe la que activó la sanidad. Mirá, dice, y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Séptima razón por la que los milagros de sanidad ocurren, por la unción sanadora. Dice la palabra, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y en Lucas 6:19 dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. La unción de los milagros de sanidad estaba con él. En octavo lugar, la octava razón, para probar el ministerio. Cuando Elías hizo el milagro en la vida, ¿te acordás del hijo de la viuda? Ella pudo reconocer que Elías era verdaderamente un varón de Dios y que lo que decía era cierto. Quiero leerte el pasaje porque como ves te estoy dando todas razones que están en la Biblia para que vos creas que Dios quiere sanarte y que creas que Dios quiere usarte para sanidad de otros. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24, dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, Pedro se levantó a predicar y dijo que lo que probaba que Jesús era verdaderamente un hombre aprobado por Dios eran las maravillas, los prodigios y las señales que había hecho. Dice así, varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Novena razón para demostrar que Jesús está vivo. Jesús vive y reina. Y así como anduvo por esta tierra y cuando anduvo por esta tierra hizo todo tipo de milagros y sanó a los enfermos, hoy continúa demostrando su resurrección, que vive y que reina a través de las mismas obras que hizo aquí en la tierra. ¿Dónde lo dice esto? Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No ha cambiado. Décimo, porque es parte de la comisión a su iglesia la sanidad de los enfermos. Dice la palabra que Jesús los mandó, ¿sí? En la comisión de Marcos, dice Marcos 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Forma parte de la gran comisión. En Juan capítulo 14, versículo 12, cuando el Señor se estaba despidiendo ya en los últimos tramos de sus discípulos, les dijo que ahora Él ya no haría más las obras que el Padre le había enviado a hacer, sino que ahora seríamos sus seguidores los que las haríamos y aún obras mayores que las que Él hizo. Mira cómo te lo leo literal, dice, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y en Mateo capítulo 10, versículo 1 y luego versículos 7 y 8 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo mismo hace con vos y conmigo. Cuando nos ha llamado con una misión y es liberar a todos los oprimidos por Satanás y sanar a los enfermos. Y entonces en el versículo 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Parte de nuestra misión como iglesia, sanar a los enfermos. 11ª razón. ¿Estás listo para recibir las 25 razones? ¿Sí? Espero que después de estas 25 razones alejes toda duda de tu cabeza. Como estás viendo, no te estoy dando mi opinión sobre nada de esto. Te estoy leyendo versículos bíblicos tras versículos bíblicos. Si vos crees que la palabra de Dios es verdad, estas 25 razones están en la Biblia y seguramente hay otras. Yo extraje estas 25. 11, para arrepentimiento y juicio. Las señales y los milagros Dios las usa para que las personas, y no solo las personas, las ciudades, las naciones, se vuelvan a Dios en arrepentimiento. Y cuando esto no sucede, cuando Dios manda las señales, los milagros, y la gente sigue sin arrepentirse, las ciudades, viendo el obrar de Dios, no se arrepienten, las señales, los milagros también conducen al juicio. Mirá lo que le pasó, lo que Jesús dijo de 2 ciudades. Dice, ay de ti, Corazín.
Ay de ti, Betsaida, 2 ciudades de Galilea. Viste que por Galilea Jesús hacía milagros de todo tipo, sanaba a todos, liberaba a todos. Así que en Corazín y en Betsaida y en toda esa zona de Galilea vieron los milagros de sanidad, pero por toneladas. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, 2 ciudades no de Palestina, no de Israel, sino del norte, de lo que hoy sería el Líbano, ¿sí? Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Está diciendo, si los paganos, los que no son del pueblo de Dios, hubieran visto todos los milagros que yo hice entre ustedes, ya se hubieran arrepentido. Pero ustedes no. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, ciudades paganas, que para vosotros. Y agrega una tercera. Y tú, Capernaum, te recuerdo que Jesús paraba en la casa de Pedro, que estaba en Capernaum. Era la aldea donde Jesús, cada vez que volvía de una gira, paraba, Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma, una ciudad arquetípica, modelo de perdición, de pecado, de contaminación. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en Capernaum, que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy y no hubiera sido destruida. 12ª razón para creer y vivir en lo sobrenatural. Dios hace señales y maravillas hoy en día para que creamos en su poder, para hacer lo imposible. Creamos que Dios tiene poder para hacer lo imposible y experimentemos su gloria. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la historia de Lázaro. Dice, enviaron pues las hermanas, para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas, Lázaro, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En definitiva, los milagros que Jesús hizo en esta tierra quedaron registrados en la Biblia para que nosotros creamos en Él y vivamos su vida. Dice la palabra, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El que está escribiendo es el apóstol Juan cerrando su evangelio y dice, Jesús hizo muchísimos más milagros que los que yo registré. Pero estas señales que registré están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 13ª razón para la sanidad física, para los milagros de sanidad, para recompensar nuestras ofrendas y generosidad. Mirá cómo lo dice Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones
y tus limosnas, o como dice otra versión, tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Y en el Salmo 41, 1, 3, el Señor dice precisamente esto, que Él obra milagros para recompensar nuestra piedad, nuestras ofrendas. Dice el Salmo 41, dice, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. ¿Qué palabra esta? Por favor, tomala en el Salmo 41. Es para vos, es para este tiempo en Argentina, para que no dejemos de ofrendar. Todas nuestras ofrendas son recompensadas por Dios, porque toda siembra produce cosecha, para que no dejemos de ayudar al que está necesitado, para que como iglesia podamos tener todos los recursos para seguir asistiendo y ayudando a todos, y predicando el Evangelio y acompañando a la iglesia en este tiempo. Número 14. Porque es parte esencial de la predicación del Evangelio. Claro, la sanidad forma parte del núcleo del Evangelio. En Romanos 15, 19 se nos dice que la predicación del Evangelio debe ir acompañada de señales y milagros. Mirá cómo lo dice, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Y esto ocurrió desde el primer día en que Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, desde el primer día en que la iglesia fue llena del Espíritu Santo, la iglesia predicaba el Evangelio completo. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron al Señor. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. Razón número 15. Dios quiere hacer milagros, sanidades para la gloria suya, para la gloria de Dios. Dice la palabra en Mateo 15, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Dios hace milagros cuando para los hombres es imposible. ¿Para qué? Para que únicamente Dios se lleve la gloria y para que los creyentes veamos la manifestación de esa gloria de Dios. Mirá cómo lo dice la palabra. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, refiriéndose a la enfermedad de Lázaro, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego le dijo a una de las hermanas, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Razón número 16, para honrar la búsqueda hambrienta tuya y mía. Dios quiere honrar tu búsqueda hambrienta. Dice la palabra que una mujer se abrió paso entre la multitud, que tuvo el atrevimiento de, siendo ella una mujer, acercarse a un rabino, sabiendo que eso le traería consecuencias, porque la ley lo prohibía, que una mujer se acercara a un rabino. Pero como si fuera poco que esa mujer tocara al rabino. Tremendas consecuencias venían para ella, pero ella se atrevió. Pero como si fuera poco todo lo que hizo, ella estaba ritualmente impura a causa de un flujo de sangre, lo cual la obligaba por ley a estar fuera del campamento.
otra que aislamiento, otra que cuarentena. Por ley, ella no podía acercarse a nadie, mucho menos a un rabino, siendo mujer, mucho menos tocarlo, mucho menos estando ella en condición de impureza ritual. Pero ella tenía una convicción desesperada, un hambre de sanidad. Si tan solo tocare, si toco tan solo su manto, seré sana. Y Jesús valoró esa fe hambrienta, esa búsqueda desesperada. Así lo relata el Evangelio de Marcos. Pero una mujer, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Lo mismo le pasó a Bartimeo. Bartimeo mostró la misma desesperación. Dice que gritándole a Jesús, le dijo, dice que él, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuenta el Evangelio que muchos lo reprendían, lo retaban para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y quizás el mayor ejemplo bíblico de esto sea el de la mujer cananea. Es un gran ejemplo para vos, no solo cuando vos estés en necesidad, sino cuando estés pidiendo un milagro para otro. Dice así el Evangelio de Mateo. Entonces, una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que esta mujer no le corresponde. Pero entonces ella, esto sí que es hambre, esto sí que es convicción de que Jesús puede y quiere sanar. Vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, porque ella no era judía. Y ella dijo, sí, Señor. ¡Qué fe! Yo quiero tener la fe de esa mujer. Dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, Jesús respondiendo dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ya es el momento de que nada se interponga en el camino de tu fe para que seas sanada, para que seas sanado y para que Dios te use para sanidad de otros. No sé si te diste cuenta lo que Jesús le dice. Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Es decir, como ella quería, es decir, según su fe. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cerramos aquí la clase, la primera de las 4 clases de sanidad física. El próximo martes voy a continuar con las que me quedaron. Te mostré 16 razones, pero te dije que iban a ser 25. Y estas 16 que ya recibiste, esta semana van a trabajar en tu interior para que la duda se vaya de tu corazón y sepas que Dios quiere sanarte, pero sobre todo que Dios quiere usarte para sanidad de otros. Dios te bendiga. Seguimos con la Escuela de Ministerio Sobrenatural.